Creepypastas de terror sobrenatural. Hola mis panas, hoy tenemos nuevo video con temáticas. Se supone que iba a subir el video con los títulos de siempre, pero pues al final decidí subir este video XD. Por cierto, aquellos que mandaron sus historias reales y creepies pueden estar tranquilos, subiré sus historias en un próximo video. Todas las historias que mandó la comunidad en un solo video. Ahora sí, empezamos. El niño que llora. En 1988, una misteriosa explosión destruyó la casa de la familia Amos en Heswall, Inglaterra. Cuando los bomberos revisaron lo que quedaba del lugar, hallaron un cuadro enmarcado titulado El niño llorón, que mostraba el retrato de un niño con aspecto angelical, expresión triste y una lágrima corriendo por su mejilla. Pero lo extraño era que la pintura no tenía ni una sola quemadura. Poco tiempo después, en Bradford, ocurrió otro incendio, y una vez más se encontró intacto un cuadro del mismo niño entre las ruinas humeantes. El jefe del cuerpo de bomberos de Yorkshire dijo a los periódicos nacionales que los cuadros del extraño niño llorón eran encontrados con frecuencia completamente intactos entre los escombros de casas que se habían quemado misteriosamente hasta los cimientos. Los periodistas le preguntaron si creía que el cuadro era maldito o si, de alguna forma, podía provocar los incendios, pero el jefe se negó a hacer comentarios. Los informes de este cuadro maldito causando incendios todavía aparecen ocasionalmente. En 1998, por ejemplo, se halló una pintura del niño llorón en una casa completamente calcinada en Dublín. Pero nadie ha descubierto quién es el niño retratado en esa supuesta pintura maldita. Un investigador muy respetado en temas ocultos, un maestro jubilado de Devon llamado George Mallory, afirmó haber descubierto la verdad en 1995. Mallory aseguró haber rastreado al artista responsable del controvertido retrato. Un viejo pintor de postales español llamado Franquet Seville, quien vivía en Madrid. Seville dijo que el niño llorón era un pequeño huérfano que había encontrado vagando por las calles de Madrid en 1969. El niño nunca hablaba y tenía una mirada profundamente triste. Seville lo pintó, y un sacerdote católico le dijo que ese niño era Don Bonillo, un niño que había huido tras ver morir a sus padres en un incendio. El sacerdote le advirtió que no se acercara a él, ya que donde quiera que el niño se asentara, estallaban incendios sin causa aparente. Por eso los aldeanos lo llamaban el diablo. Seville ignoró las advertencias del sacerdote supersticioso y cuidó del niño. Las pinturas del pequeño huérfano triste hicieron que Seville ganara bastante dinero, pero un día, su estudio se incendió misteriosamente hasta quedar reducido a cenizas. Arruinado, acusó al pequeño Don Bonillo de haber provocado el incendio. El niño huyó llorando y jamás se lo volvió a ver. Después, empezaron a surgir reportes en toda Europa de cuadros del niño llorón involucrados en incendios. Seville fue considerado un portador de mala suerte, y nadie volvió a encargarle obras ni a interesarse por sus pinturas. En 1976, un auto explotó en una bola de fuego a las afueras de Barcelona, tras estrellarse contra un muro. La víctima quedó tan calcinada que era irreconocible, pero parte de la licencia de conducir que estaba en la guantera apenas se quemó. El nombre en el documento era el de un tal Don Bonillo, de 19 años. Podría haber sido el mismo Bonillo que sirvió de modelo para el cuadro del niño llorón 8 años antes. Probablemente nunca lo sabremos, ya que ningún familiar o conocido se presentó a identificar el cuerpo. La cosa en el lago. Todo empezó cuando era muy pequeño. Solía visitar el estanque de nuestro lindo vecindario con frecuencia, solo para lanzar piedras o ver a los viejitos pescar. Todos conocían a todos en ese pueblo. Estaba a salvo. El estanque era grande, mitad al aire libre y mitad rodeado por árboles viejos y espesos. Desde los 5 hasta los 9 años no me dejaban ir al lado del estanque, que estaba cubierto por esos árboles tan densos. No era seguro.
Pero mientras fui creciendo, mis padres se relajaron. Dijeron que podía ir siempre y cuando aún hubiera luz. Así que, a las 7 de la mañana de un martes, salí con unas botas de lluvia gruesas y mi ropa menos bonita, listo para una aventura. Les hice un gesto de saludo a los viejitos mientras pasaba, y ellos me devolvieron la sonrisa de esa forma que solo los viejitos saben, como si compartieran un secreto. Finalmente entré en la parte de los árboles. De inmediato se sentía mucho más oscuro. Los árboles eran tan densos que bloqueaban buena parte del sol. También estaba húmedo, mis pies se hundían en el barro espeso mientras avanzaba decidido. Moverse entre esos árboles era más lento de lo que pensé. Había obstáculos y el lodo era una pasta espesa que parecía hacerse aún más densa a medida que la removía con mis piernitas. A veces me llegaba casi a las rodillas. Pero yo estaba extasiado. Una aventura de verdad. Claro, mi mamá probablemente iba a arrancarse los pelos cuando viera cómo quedaron mis ropas, pero no importaba. Igual estaba en pleno estirón, y pronto me quedarían chicas. Por fin llegué al centro, o al menos a lo que parecía ser. Había un tronco duro, algo seco, justo en la orilla del estanque y me senté ahí, mirando el agua turbia. El lado sin árboles solía tener patos o tortugas nadando. Este lado no tenía ninguna señal de vida. Era inquietante y muerto, y por primera vez empecé a sentirme incómodo con ese silencio extraño y tenso que flotaba sobre el agua. No lo había notado antes, por todo el ruido que estaba haciendo. Miré hacia el centro del estanque, donde un gran árbol, muerto desde hacía mucho, de alguna forma había crecido dentro del agua. Era el único árbol alejado de la orilla, y parecía tener una pequeña abertura hueca justo donde se unía con el agua. «Hola». Di un salto, casi me caigo de espaldas del tronco mientras buscaba de dónde venía la voz. Una niña, no mayor de 10 años, me miraba, su cabecita empapada apenas asomando sobre la superficie. «Oh», grité, mirándola. «¿Por qué estás en el agua?». Ella parpadeó. Sus ojos eran de un color muy pálido, el iris casi se confundía con el blanco. Pensé que se parecía mucho al gato de mi abuela, que se había quedado ciego. «Hace fresquito en el agua. Deberías nadar conmigo», dijo. Negué con la cabeza, casi triste. Solo había un par de docenas de niños de mi edad, y a veces era difícil hacer amigos. «No puedo. No sé nadar». Ella hizo un puchero. No quería que se fuera. «Perdón. Voy a aprender y cuando sepa, nadaré contigo. Hasta entonces, ¿quieres un poco de mi almuerzo?». Le mostré una bolsa de papel. Había papas fritas y un sándwich. Mi mamá me había obligado a llevarlo. Ella negó con la cabeza, solo me observaba. Comí mi almuerzo y hablé con esa extraña niña del agua. Charlamos por horas, casi, hasta que el bosque empezó a oscurecerse y le dije que tenía que irme a casa. «Voy a volver, lo prometo», le dije, y caminé de regreso por donde había venido, luchando contra el lodo. Cuando llegué a casa mi mamá me obligó a darme un baño, y poco después caí rendido en la cama, exhausto pero feliz de haber hecho una amiga. Ni siquiera pensé en el hecho de que nunca le pregunté su nombre. Las siguientes semanas fueron igual. Luchaba contra el barro y los árboles para ver a mi nueva amiga. Ella nunca salía del agua, pero todos los días me pedía que me metiera con ella. Le decía que mi mamá prometió enseñarme a nadar cuando hiciera un poco más de calor. Parecía conforme con eso, sonriendo sin mostrar los dientes. Aún no aceptaba comida de mí, pero cuando le llevé una de mis muñecas, pareció contenta. Me pidió que la dejara en el tronco cuando me fuera, y al día siguiente ya no estaba. Finalmente llegó el verano una semana, y le conté a mi amiga que estaría fuera unos días mientras aprendía a nadar. Se veía mucho más feliz de lo usual, sonriendo en silencio casi todo el rato que estuve ahí. Pasé la siguiente semana en la piscina de mi tía, aprendiendo a nadar. Cuando volví a casa estaba emocionadísimo. Llevaba puesto mi traje de baño debajo de la ropa, mientras prácticamente corría entre los árboles, llegando al centro mucho más rápido de lo normal. Ella me estaba esperando. Lo logré.
grité, quitándome los jeans llenos de barro, las botas y la camiseta para mostrarle mi traje de baño. Aprendí a nadar. Ella me hizo señas para que entrara al agua. Sus ojos brillaban con una emoción apenas contenida. Salté. Fue instantáneo. El agua era como hielo, me envolvía por todos lados. Logré mantener la cabeza fuera, pateando fuerte. No esperaba que estuviera tan fría. Algas me rozaron los pies y di un gritito. Entonces la noté, justo a mi lado, sonriendo de forma extraña. Está fría. Me quejé. Ella no dijo nada. Extendió una mano, la piel era gris y arrugada, y las uñas negras, como podridas. Me aparté, horrorizado. Me agarró la cabeza y me hundió. Grité, tragando agua sucia, mientras ella me empujaba más y más abajo. Cerré los ojos por reflejo mientras me retorcía y peleaba en vano. Mis pulmones ya ardían. Abrí los ojos. Encima de mí vi su rostro, tan cerca del mío. Grité de nuevo. Ya no era una niña. Ya no era humana. Su piel se estaba desprendiendo un poco, como la de un cadáver, mostrando el hueso de abajo. Sus ojos flotaban abiertos en el agua, clavados en mi cara mientras me aplastaba contra el fondo del estanque. Su sonrisa, esos dientes. Eran como cuchillos en su boca. Me obligué a apartar la mirada. No quería verla matarme. A mi izquierda, mirándome fijamente, estaba el cráneo de otro niño, completamente limpio de carne. Grité una y otra vez, mis pulmones ardían mientras tragaba agua sucia. Y entonces su peso fue arrancado de encima de mí y alguien me arrastró fuera del agua. Tosí y me atraganté, vomitando agua verdosa en la orilla embarrada. Unas manos firmes me sostenían de las axilas mientras otro par me daba palmadas en la espalda, ayudándome a expulsar más agua. Antes de desmayarme, miré el rostro de mis salvadores. Los viejitos que siempre pescaban del otro lado del estanque. Desperté en una cama, que no era la mía. Un anciano estaba sentado a mi lado mientras su esposa me secaba el cabello. Le diste un buen susto a Henry. Chasqueó la lengua. Luego me dio una galleta. Yo estaba muy confundido. Henry, el viejito que me había sacado del agua, se inclinó hacia adelante. Niño, supongo que no sabes bien qué pasó allá afuera, pero no necesitas toda la historia para entender que esa cosa no era humana, ¿verdad? Lo miré fijamente, tragando en silencio. Tenía la garganta en carne viva. La cabeza me dolía. Recordé su rostro, y asentí. Ese monstruo ha estado ahí desde que tengo memoria. Se llevó a mi primo cuando yo tenía como 11 años. Pequeño, prométeme que nunca volverás a meterte en esos árboles. Fue una promesa absurdamente fácil de hacer. Ese mismo día volví a casa, cansado y adolorido, pero vivo. Pensé, de forma fugaz, que la cosa en el agua probablemente estaba furiosa por haberme escapado, pero pronto la olvidé y volví a cosas más simples. Después de eso, sin embargo, nunca más me gustó el agua. Ahora soy mayor, y hace poco me mudé a la casa de mi hermana con mi niña. Todo va bien aquí, pero el otro día pasó algo raro. Íbamos manejando, y a unos 10 minutos de su casa pasamos junto a un lago. Estaba casi escondido entre los árboles. Mi niña me agarró del brazo. Papá. ¿Viste a la niña? Nos saludó. Miré por su ventana hacia el lago. Por un segundo, juré ver a alguien. Alguien con unos ojos extrañamente pálidos. Pero luego ya no estaba. No dejo que mi hija se acerque a ese lago. La fortaleza de Axaram. Recuerdo que cuando era niña, de unos 12 años, tenía un par de amigos. Eran un poco menores que yo. Vivíamos en calles sin salida distintas, pero no era difícil llegar de uno al otro. Verás, entre ambas calles había una pequeña zona boscosa y bastaba con abrirse paso entre los árboles y seguir un sendero ya marcado para encontrarnos. Incluso había una vieja casa del árbol donde solíamos sentarnos.
Nos contábamos historias, algunas de miedo, otras tontas, y pasábamos horas ahí, pero, con el tiempo, las cosas empezaron a volverse cada vez más extrañas. Recuerdo hablar con Dylan. Siempre fue algo raro. Cuando su hermano y yo nos alistábamos para cruzar el bosque rumbo a mi casa, Dylan solo negó con la cabeza. Papá dice que este es un lugar malo. Deberíamos tomar el camino largo. Trey, su hermano mayor, solo se rió. No seas gallina. Hemos pasado por aquí muchas veces. Si nunca pasó nada antes, ¿por qué pasaría ahora? Pero, ¿y la ley de la probabilidad que me enseñaste? Dylan me miró casi suplicante, como rogando que no cruzáramos por ahí. Estoy dispuesta a arriesgarme. Como la figura de hermana mayor del grupo, solía ser la que los dos chicos admiraban. Ambos me siguieron sin cuestionarlo. ¡Puaj! Algo huele a huevos podridos. Se quejó Dylan tapándose la nariz. Dylan, no te quejes, fuiste tú quien se tiró un gas. Trey se tapó la nariz y puso cara de asco mirando a su hermano. Yo. Solo sentí algo raro, algo que no cuadraba, así que preferí callar. No quería asustarlos. Saltémonos la casa del árbol esta vez. No quiero quedarme atrapada arriba con alguien que suelte gases tan tóxicos. Ambos se echaron a reír y yo les sonreí a medias. Fuimos a su casa, la de su abuela, una mujer muy religiosa y sermoneadora que no disimulaba en absoluto su antipatía hacia mí. Nunca entendí por qué me detestaba tanto, y nunca lo sabré. Ahora está bajo tierra. ¿Qué es ese olor?, murmuró la anciana gruñona. Trey y Dylan solo se señalaron entre ellos. La Veda, la abuela, me clavó una mirada de odio. Es ella. Trajo al diablo a esta casa. Necesita ser bautizada y rezada. Solo la miré en silencio. Sostenía su collar con crucifijo y murmuraba algo mientras se alejaba, o más bien se arrastraba, hasta su dormitorio. En la televisión estaba puesto uno de esos programas de predicadores. Se dejó caer en la cama con una novela romántica en la mano mientras la tele gritaba sola. Perdón por eso, dijo Trey con una sonrisa avergonzada. Está bien, ya me acostumbré. Puse los ojos en blanco y seguimos con lo de siempre. Nos tiramos en la sala y jugamos Tekken. Dylan y yo nos turnábamos. Cuando él no jugaba PlayStation, jugaba con sus G.I. y cuando yo no jugaba, dibujaba dragones. Cuando llegó la hora de que me fuera, ya que al día siguiente había clases, ellos vinieron conmigo por el bosque. Noté que Dylan estaba asustado. Tenía la mandíbula apretada y sus grandes ojos azules se movían por todos lados. Trey solo se burlaba de él. Ya empezaba a oscurecer, pero aún había suficiente luz para ver el camino. Creí ver huellas de pezuñas. Lo ignoré, convenciéndome mentalmente de que serían de un ciervo, a pesar del tamaño. Los ciervos de la zona no eran tan grandes. Sentí los vellos de la nuca erizarse. Sabía que no me estaba engañando. Apuremos el paso, dije con la voz más calmada posible. A los dos chicos les molestaba cuando me ponía así. Sabían que algo no andaba bien. ¿Qué pasa? Trey siempre se preocupaba por mí cuando me ponía seria. Tengo hambre y seguro mi mamá cocinó algo bueno para la cena. Intenté tanto disimular su preocupación, y pareció funcionar. Empecé a caminar más rápido y los chicos me siguieron el ritmo. Cuando por fin llegamos a mi casa, les dije que se quedaran hasta que mi papá llegara para llevarlos de regreso. Por suerte, mi mentira funcionó. Mi mamá había preparado un pastel de carne espectacular, así que comimos todos y se olvidaron de lo raro que me comporté en el bosque. Cuando papá llegó, le pedí que los llevara para que no se metieran en problemas. ¿Qué pasa?, preguntó mi mamá. Me congelé con el postre a medio morder. Siempre notaba cuando algo andaba mal conmigo. En ese tiempo, era mucho más cercana a ella que a mi papá. Nunca fui buena mintiéndole, así que simplemente lo solté. ¿Te acuerdas del bosque por donde cortamos camino?, asintió. Bueno, hoy todo ahí se sintió extraño. ¿Cómo así? Olfateaba raro. ¿Cómo, como huevos podridos azufre? ¿Eso es lo que hace que huelan así cuando están podridos?
Asintió otra vez. Y. Sentí que alguien nos observaba cuando salíamos. Eso me recuerda a lo que leía sobre demonios cuando era niña. Ya no creo en esas cosas. Seguro fue tu imaginación. Me abrazó con ternura. Ahora vete a dormir, al menos mañana es viernes. Sabía que intentaba tranquilizarme, pero seguía nerviosa. Dormí mal. Me revolví toda la noche y me despertaba cada rato. Juraría haber escuchado rasguños en mi ventana. Hasta mi gato se hartó de tanto movimiento y se bajó de la cama con una mirada de reproche. Eran las 5 de la mañana. Me alisté para la escuela 2 horas antes y me puse a dibujar hasta que desayuné y subí al bus. Trey y Dylan se sentaron conmigo y charlamos como siempre, hasta que Dylan soltó algo que me dejó descolocada. ¿Qué sabes sobre los demonios? Sus ojos azules brillaban de pura curiosidad infantil. Sé que son malos y que debemos alejarnos de ellos. Él solo asintió y se apoyó en mí con sueño. Después del bus, fue un día escolar normal. Aburrido. Cuando Trey vino a sentarse conmigo, solo me dijo que necesitaba ayuda con la tarea de matemáticas. No me molestó. Al llegar a casa, le pregunté a mi mamá qué podía hacer para protegerme de los demonios. Me miró raro y me pasó un salero. Solo espolvoréalo si te asustas, ¿sí? Asentí. En esos días creía que mamá siempre tenía la razón. Ya no pienso igual ahora que soy mayor, pero de niña tenía mucha fe en los adultos. Trey y Dylan llegaron a mi puerta antes de que pudiera cruzar hacia el bosque. Ve. Algo raro pasa en el bosque. En serio raro. Deja de molestar, Trey. No, en serio, está todo oscuro y raro. Trey siempre trataba de hacerle bromas a los demás, así que lo ignoré al principio. Pero miré a Dylan, que nunca jugaba a eso. Él asintió. Yo siempre era la valiente. Me puse delante de ellos, armada con mi salero. Y tenía razón. El bosque se sentía opresivo, todo se veía mucho más oscuro. Me voy a quedar con ustedes esta noche, ¿está bien? No pensaba cruzar eso otra vez pronto. Espolvoreé sal antes de dar cada paso. ¿Por qué haces eso?, preguntó Dylan. Mi mamá dice que mantiene alejadas a las cosas malas. Dylan se aferró a mi brazo, como cualquier niño de 7 años. Trey caminaba pegado detrás. Sentí nuevamente los vellos de la nuca erizarse. Volteé la cabeza y. Lo que vi, aún no sé explicarlo. Un par de grandes ojos dorados nos observaban desde un matorral espeso. Eran demasiado grandes para pertenecer a algún animal local. La poca luz se reflejaba en ellos, haciéndolos brillar de forma ominosa. Escuché el crujir de ramas y hojas aplastadas bajo el peso de lo que fuera que nos observaba con tanta intensidad. «Corran», ordené. Los dos chicos me miraron con los ojos abiertos como platos. Me oyeron. «Corran». No discutieron, salieron disparados, y yo iba justo detrás. Sentía cómo temblaba ligeramente, juraría que sentí un aliento ardiente en la nuca y unas garras arañaban mi espalda. Creí escuchar el crujido de hojas secas y ramitas bajo sus pies, pero en cuanto salí del bosque y pisé la calle iluminada por el sol, sentí como si una brisa fresca disipara a mi perseguidor. Al mirar por encima del hombro, el bosque seguía viéndose sombrío y poco acogedor. No hace falta decirlo. Trey, Dylan y yo jamás volvimos a esa casa del árbol. Cuando llegué a su porche, estaba sin aliento, jadeando, y me dejé caer sobre la madera para descansar. Ambos se notaban realmente preocupados, así que me ayudaron a levantarme y me llevaron adentro. Estoy casi segura de que tenía los ojos llorosos. Estaba asustada, y eso era raro en mí. Hicimos lo posible por fingir que nada extraño había pasado, pero fue inútil, porque ninguno de nosotros lo olvidó jamás. Nunca volvimos a cruzar ese bosque. Tomábamos el camino largo solo para evitar lo que fuera que había ahí. Poco antes de mudarme, a los 15, alguien compró el terreno que nosotros habíamos decidido llamar la Fortaleza de Axaram, en parte porque sonaba genial y aterrador. Axaram fue el nombre que le di al ser que habitaba ahí, después de experimentar con una de esas tablas Ouija. No sé qué pasó con la Fortaleza de Axaram desde entonces.
Cambió de dueño varias veces, o al menos eso dice mi madre, pero hasta hoy, sigo recordando todo con claridad. Por lo que sé, el terreno entero ya podría haber sido arrasado. Ahora, aunque ha pasado más de una década desde aquel incidente, a veces tengo sueños donde lo veo. Un rostro carbonizado con ojos amarillos brillantes me observa con odio desde la ventana, unos dedos retorcidos y ennegrecidos arañan el vidrio. Hileras de dientes puntiagudos, medio podridos, se exhiben en una sonrisa amenazante mientras intenta llamarme. La silueta de sus cuernos torcidos se dibuja con claridad bajo la luz de la luna. En cada sueño, trata de hacerme abrir la ventana. Su voz me susurra con una falsa dulzura. Déjame entrar. A veces, creo oler azufre al despertar, solo para mirar por la ventana y no ver nada. Por la mañana, esparzo sal fuera de la ventana, esperando que eso sea suficiente para mantenerlo alejado. Hay un perro negro que me sigue a todas partes. He estado repasando este recuerdo en mi cabeza desde hace un tiempo, y como hace poco me uní aquí, pensé en contárselos a todos. Soy australiano, y lo he sido toda mi vida. Sí, sé que escribo Color y Favorite de forma incorrecta para algunos de ustedes, pero así es como lo escribo. Aún así, Australia es especial a su manera, inventó las cajas negras, el Vegemite, la selfie e incluso el Wi-Fi para que el mundo lo disfrute. En fin, eso no viene al caso. Australia es conocida por su calor infernal, los hidei y los canguros, o al menos eso piensa la mayoría del mundo. El interior del país tal vez no tenga terremotos, pero sí que tiene inundaciones. Y grandes. Y fue en una inundación donde lo vi por primera vez. La inundación de Brisbane de 2011 fue, sin duda, una gran catástrofe. No sé los detalles exactos, pero creo que murieron unas 2000 personas, y más de 1 millón se quedaron sin hogar. Desafortunadamente, yo fui uno de ese millón. No de los 2000. Recuerdo específicamente la lluvia interminable, que cayó durante días sin parar, lluvia y más lluvia. No me enteré de las noticias hasta que fue demasiado tarde. Sí, sé lo que están pensando. ¿Por qué no subiste a un lugar más alto? Bueno, no soy social. De hecho, este es el primer sitio público con el que interactúo. Así que no escuché las advertencias, ni vi el radar meteorológico, ni oí la sirena de evacuación. No supe nada hasta que el agua empezó a colarse por debajo de la puerta de la lavandería, y para entonces ya ni siquiera podía abrir la puerta para salir. De alguna forma, logré salir de mi casa. Pero incluso después de eso, me quedé parado sobre mi auto, del que solo sobresalía el techo del agua. Para que se hagan una idea del pánico que sentí, imaginen su piscina. Si no tienen una, imaginen una bañera llena. Ahora saquen toda esa agua de ahí y pónganla, sólida, sobre el suelo. Ahora hagan que eso cubra cada pedazo de terreno que puedan ver. Así estaba yo. Rodeado por una corriente de agua en todas direcciones tratando de ahogarme. Autos arrastrados. Árboles enteros, siendo arrancados por la fuerza del agua. Fue entonces, sobre ese auto, cuando lo vi por primera vez. Era negro, y parecía duro. Como de concreto. Tenía forma de perro, pero tenía 2 patas y estaba erguido sobre ellas. Caminaba de un lado a otro sobre el techo de la casa de mi vecino y de vez en cuando se detenía a mirar alrededor. Tenía miedo. Mucho miedo. Pero lo que recuerdo claramente, lo que de verdad recuerdo, es que se giró y me miró. Tenía un corazón humano en la boca. Un corazón. Un corazón real, que alguna vez estuvo vivo. Pero eso fue todo. En cuanto me vio, desapareció. Simplemente se desvaneció. Sin humo, sin vapor, solo un parpadeo, y se había ido. Poco después, me rescató el Servicio Estatal de Emergencias, la inundación se disipó y empecé a reconstruir mi vida rota. Con todo el estrés de volver a empezar, olvidé a la criatura perro. Un par de años después, mi vida volvió a la normalidad. Vivía en otra casa, tenía un buen trabajo y estaba estudiando una carrera en la universidad.
De hecho, me gustaba porque era una carrera de artes visuales. Me encanta la creatividad y crear cosas. El arte es mi pasión y era en lo que más destacaba en la escuela. Así que, un día volvía a casa en bicicleta desde la uni, después de un largo día de estudio para los exámenes. Eran como las 7, así que obviamente estaba oscuro. Esa noche lo volví a ver. Esta vez estaba echado. Justo en medio de la carretera. Aún no puedo creer que ningún auto pasara por ahí y lo atropellara. Aunque claro, la calle por la que iba era bastante tranquila. Una calle solitaria por donde de vez en cuando pasa algún auto que vuelve del trabajo. Pero la criatura perro seguía dándome escalofríos. Estaba ahí sentado. Aún no estoy seguro, tal vez estaba dormido o inconsciente. Quizás sí lo había atropellado un auto. No lo sé. Pero de repente, abrió los ojos de golpe. Y me asustó. Tenía bolas blancas por ojos. Parecían canicas. Pero otra vez, después de 5 segundos, desapareció en un parpadeo. Todavía recuerdo esa noche, ahí parado, quieto. Congelado. Me sacudí el susto y seguí pedaleando hasta llegar a casa. Lo busqué en Google cuando llegué. Encontré algunas cosas, pero el primer resultado decía que un perro negro significa muerte. Pensé. Esto es folclore. Pura mierda. Otra vez, lo olvidé y seguí con mi vida. Pero hace poco, volví a encontrarme con la criatura perro. Había ido al supermercado local a comprar provisiones para la próxima Navidad con mi familia, esto fue el año pasado. Otra vez, casualmente, era de noche. Iba manejando por la carretera, cuando un auto frente a mí de repente se estrelló contra la barrera de su derecha. Íbamos a unos 70 kilómetros por hora, así que cuando el auto de adelante se estrelló contra otro que bloqueaba la carretera, no hubo problemas para armar un buen accidente. Pisé el freno, salí del auto y fui a ver si todos estaban bien. Pude sacar al conductor que chocó con el otro auto, pero el otro coche se incendió antes de que pudiera rescatar a quien estaba adentro. Me di vuelta, y el perro estaba ahí, otra vez. Solo me miraba. Ojos bien abiertos, de pie sobre esas 2 patas otra vez. Ya estaba acostumbrado a esto, así que decidí esperar a que desapareciera. Pero no lo hizo. Solo se quedó ahí parado mientras todos los demás se ocupaban del accidente. De repente corrí hacia él, para poner a prueba su confianza. Siguió ahí parado. Pero parpadeé, y entonces mostró sus enormes dientes. Desproporcionados con el resto de su cuerpo. Eran enormes. Retrocedí lentamente y me giré de nuevo hacia el choque. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Sigo investigando sobre este perro, pero quiero saber si alguno de ustedes ha visto algo parecido antes. Si tienen más información, no duden en decírmelo. Piso 12. Vivir en el piso 12 no era tan malo. La vista sobre la ciudad bulliciosa resultaba agradable. El único problema eran esos ascensores. Tengo problemas de sinusitis, ¿sabes? Y la presión al bajar tan rápido me da dolor de cabeza. Pero pasa pronto, así que era un sacrificio fácil de hacer. Esperaba que el ascensor llegara a mi piso. Siempre tarda un poco. Después de un par de minutos, me impacienté y empecé a buscar en mis bolsillos. Justo mientras jugueteaba con mis llaves, me di cuenta de que uno de los ascensores ya había llegado, con las puertas completamente abiertas. No escuché el típico ping del indicador ni el chirrido de las puertas al abrirse, pero lo dejé pasar y entré. Debí haberme ido en ese momento y tomar las escaleras. El aire era inmediatamente más denso, cálido y pegajoso. Un leve olor a cebolla se metió en mi nariz, pero supuse que era el rastro que había dejado algún vecino sucio. De nuevo noté que las puertas se habían cerrado sin que yo las viera moverse, y que la luz natural había desaparecido. El ascensor dio un pequeño brinco antes de empezar a descender, con el crujido de las paredes y el cable sacudiendo mis nervios.
La presión en mis oídos comenzó a aumentar, aunque esta vez se convirtió poco a poco en una migraña espantosa, apretando con fuerza mis sienes. El trayecto duraba mucho más de lo normal, y yo solo quería bajarme de esa maldita cosa, pero seguía bajando, temblando cada vez más. El indicador marcaba 12. ¿Cómo era posible? El ascensor claramente estaba averiado, y de pronto me invadió el miedo de que fuera a desplomarse. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por completo, dejándome en absoluta oscuridad. El aire se volvía más pesado, y el olor a fruta podrida me llenaba la nariz y la boca. Era casi insoportable. Empecé a toser, a ahogarme. Necesitaba salir. Golpeé las paredes, grité y supliqué ayuda, pero no hubo respuesta. Como si aquella carcasa de metal me hubiese llevado a otro sitio. De pronto, el ascensor dio un salto y se detuvo de golpe, con los frenos chillando de forma espeluznante por el hueco del eje. El indicador mostraba una G roja y brillante, la única luz visible. ¿Cuánto tiempo había pasado? No importaba. Al menos estaba por salir. Las puertas temblaron y se abrieron lentamente. Había muy poca luz en lo que parecía ser el vestíbulo, pero pude distinguir algo húmedo recubriendo las paredes. Un hongo rojizo, esponjoso. No se veían personas, solo algunas prendas de ropa tiradas, bolsas y compras abandonadas. Alcancé a distinguir un gran agujero negro en el centro del salón. Desde esa boca abierta salía un sonido grave, una respiración. Avancé con cautela hacia aquella sala oscura, sintiendo como el piso se hundía blandamente bajo mis pasos. Percibí una leve brisa viniendo de más adelante, así que me acerqué poco a poco para descubrir su origen. Algo detrás de mí hizo un ruido metálico. Me giré de inmediato y vi una taza rodando sobre una mesa, y lo que parecía ser un pie pálido desapareciendo por una puerta. Unos golpeteos suaves resonaron por todas partes. Donde sea que estoy, no estoy solo. Mi abuela murió. Encontré algo al limpiar su ático. Mi abuela siempre me contaba la historia del chico cuando yo era niño. Nunca entendí por qué me la compartía. Me aterraba y me llenaba de pesadillas cada vez. Decía más o menos así. El chico se puso de pie y se acomodó la chaqueta. Era de un tono aguamarina sucio, manchada de lodo y con los bordes desgastados. No sabe por qué aún la tiene, mucho menos por qué la sigue usando, pero ahora le da una falsa sensación de seguridad. Se estremece al pensar en la historia de esa chaqueta. El chico no se da cuenta, pero sus zapatillas de imitación están empapadas en una pintura escarlata que deja un rastro tras de él mientras se aleja. Se desliza entre edificios, moviéndose siempre entre sombras y rincones oscuros, sin un rumbo claro. No hizo ningún plan. No sabe qué vendrá después, pero sí sabe que tiene que irse. Irse lejos de donde estuvo. Intenta controlar el temblor de sus manos. Están heladas. Inestables. Es inútil tratar de detener el temblor. Vuelve a meterlas en la chaqueta. Se estremece al pensar en la historia de esa chaqueta. Tac. 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 Gira la cabeza a la izquierda, buscando de dónde viene el sonido. Mira a la derecha. Mira hacia arriba. Lluvia. Se sube el cierre de la chaqueta, se pone la capucha y ajusta los cordones. Necesita un respiro de la sofocante aguamarina. Se estremece al pensar en la historia de esa chaqueta. El único lugar que se le ocurre es el tren. Rodeado de desconocidos sin rostro ni nombre. Sí, el tren estará bien. La lluvia arrecía. De una llovizna lenta pasa a un aguacero fuerte, hasta convertirse en un diluvio. Se mantiene pegado a las paredes de los edificios, buscando refugio bajo marquesinas y techos. Alguien abre la puerta de un restaurante cercano, el olor a comida caliente es embriagador. Pero está demasiado nervioso para tener hambre. Demasiado impactado por lo que hizo. El chico sigue adelante, un pie delante del otro. Cabeza baja. Ojos al suelo. Ve la estación de tren más adelante. Solo un giro a la derecha y luego recto unos 100 metros. Ya casi está ahí. A su escape.
dobla a la esquina bruscamente. ¡Ey! Mira por dónde vas. El susto de oír otra voz lo detiene en seco. No está acostumbrado a que alguien le hable. Levanta la mirada. La chica está empapada. Tiritando. Delgada, claramente huyendo también de sus propios problemas. Quizás no sean tan diferentes. La observa un momento. Toma. El chico se abre la chaqueta, ansioso por deshacerse de esa cosa miserable. Se la entrega rápido a la chica, mirando detrás de ella el tren que está por partir. No puedo aceptarla. La chica niega con la cabeza. No cuando está lloviendo así. Tú la necesitas. Llévatela. Mira a la chica y luego a la chaqueta. En sus ojos se dibuja un ruego silencioso, suplicándole que se la lleve y lo libre de esos recuerdos. Está bien. Sigue temblando. Ella también se da cuenta. El chico empieza a pasar junto a la chica, pero ella dice una última cosa. Oye, ¿tienes algo en los zapatos? El chico baja la vista y abre los ojos, horrorizado. Sin pensarlo, se quita los zapatos de un golpe y se los lanza a la chica. Llévate eso también. El chico sigue su camino hacia la estación de tren, sintiéndose libre. Libre de su pasado. De lo que hizo. De lo que tuvo que hacer. Sube al tren. Encuentra un asiento en la parte de atrás. Uno que nadie más querría. Mira en silencio cómo dos gotas de lluvia compiten por deslizarse por la ventana del vagón. No piensa en nada más que en el cuerpo destrozado que dejó atrás. Horrible, ¿no? Bueno, mi abuela falleció la semana pasada. Fue triste, pero era su momento. Igual obtuve mi respuesta. Sobre por qué me contaba esa historia. Mientras revisábamos sus cosas y preparábamos la casa para venderla, me tocó bajar todo lo del ático. Una caja tras otra fueron bajando hasta que, por fin, llegué al último objeto. Un cofre de roble con candado. Obviamente, tenía que saber qué había adentro. Fui al garaje de mi abuela, agarré unos cortafríos y rompí el pequeño candado que lo mantenía cerrado. Lo que vi dentro me hizo caer de rodillas. Estaba desgastada y sucia, pero era inconfundiblemente aguamarina. Era la chaqueta. Quedó ya abandonado. Era su muñeca favorita. La llevaba a todas partes, aferrada con fuerza entre sus pequeñas manos. La acompañaba en todo. A la escuela, a pijamadas, a la cena, incluso durante el baño. Eran inseparables. Ella juraba que, el día que se convirtiera en entrenadora, aún la seguiría cargando para recordar su infancia. Podía parecer un poco extraña, sí, pero eso no le importaba. Justamente eso la hacía única. Con los años, fue interesándose en otras muñecas. No tenía mucho sentido deshacerse de la antigua solo por modelos nuevos. Aún así, desgastada y sucia por el paso del tiempo, fue desechada. Terminó en un contenedor de basura, rodeada de bolsas negras y envoltorios de comida. No era el lugar al que pertenecía. Para nada. Poco a poco, sus brazos se movieron, los dedos rasgaron las bolsas de basura. Sus ojos se encendieron con un rojo furioso, y la boca con cierre se torció en una mueca rabiosa. Bennett se levantó del contenedor, lista para encontrar a la niña que la había tirado. El vecindario, no había cambiado nada. ¿Cuánto tiempo había pasado, en realidad? Seguro que no tanto. Volvería a ver a su dulce niña y se acurrucaría otra vez entre sus brazos. ¿Basura? ¡Qué chiste! ¿Cómo alguien pudo tirarla? A tu favorita no la tratas así. A tu favorita la conservas. Nunca te deshaces de ella. El rencor de Bennett se intensificó al ver las casas familiares de la cuadra. La suya no estaba lejos. Solo faltaban unas cuantas más. Y entonces apareció. La ventana estaba abierta, dejando pasar la cálida brisa del verano. Para disgusto de Bennett, nuevas muñecas cubrían el suelo del cuarto. Otros Pokémon, todos nuevos, impecables, sin una sola mancha y perfectamente alineados. Su dueña ya no era tan pequeña. Habían pasado unos años.
Bennett flotó hasta el calendario. Mañana era el 10º cumpleaños de la niña. Mañana sería entrenadora. Bennett desgarró el calendario con sus garras. ¿Entrenadora? Ni en sueños. Siguió cortando. Le rebanó la garganta a todas las muñecas. El relleno cayó al piso, esponjoso y silencioso. No, eso no bastaba. La niña conseguiría más muñecas, y esas también terminarían en la basura. Pero había una solución sencilla para eso. Apenas alcanzó a soltar un gemido ahogado antes de que las garras atravesaran su carne, dejando un corte limpio y profundo por todo el cuello. Jamás volvería a abandonar a sus muñecas. Alguien me hizo magia negra y tenía un genio que me vigilaba. Esto ocurrió cuando estudiaba en la Universidad Integral de Lucknow. Vivía en el dormitorio de la universidad con mi compañera de cuarto, Pallavi. Ya llevaba 1 año y medio viviendo en esa habitación. Antes todo estaba bien. Pero después de terminar mi 3er semestre, algo empezó a sentirse muy extraño. La habitación comenzó a sentirse fría. Fría de verdad, helada. Y entonces empezaron a pasar cosas raras. Empecé a tener parálisis del sueño casi todos los días. Sentía como si alguien se sentara sobre mi pecho. A veces sentía como si alguien me abrazara por la espalda muy fuerte. Pero, no podía mover mi cuerpo para nada. Ni siquiera los dedos. Al principio pensé que tal vez solo estaba estresada. Mi compañera de cuarto dijo lo mismo. Pero las cosas empeoraron. Empecé a tener sueños. Sueños aterradores. Por ejemplo, si dormía de lado, mirando hacia la derecha, en mi sueño me veía a mí misma acostada en la misma posición. La misma cobija, la misma postura, pero había alguien parado cerca de mis pies. Una sombra negra, alta. Y solo me miraba. Ese sueño se repetía cada noche. Cada vez se veía igual. La misma sombra. La misma habitación. Yo igual. Le conté a mi compañera. Ella dijo: tal vez solo piensas demasiado en eso. Así que lo ignoré. Pero entonces, una tarde, pasó algo realmente malo. Regresé de la universidad muy cansada. Ni siquiera me quité los zapatos. Solo dejé caer la mochila y me dormí en la cama. Mi compañera estaba en la biblioteca. Normalmente regresaba como a las 6 de la tarde. Mientras dormía, otra vez tuve el mismo sueño. Pero esta vez, la sombra se acercó más. Llegó hasta mis pies, y me tocó la pierna. Desde el tobillo hasta el muslo. Me desperté de inmediato. Y lo más aterrador fue que todavía podía sentir el contacto. Igual que cuando alguien de verdad te toca. Me asusté tanto que salí corriendo a la habitación de otra amiga. Me quedé ahí esperando a que regresara mi compañera. Después de eso, empecé a sentir que nuestra habitación ya no era normal. Una noche, estaba usando mi teléfono. Pasaban de las 2 de la mañana. Mi compañera dormía y la puerta estaba entreabierta, para que entrara aire. De pronto, vi a alguien bajito entrando a nuestra habitación. Pero justo cuando llegó frente al espejo, desapareció en la oscuridad. Pensé que tal vez era mi compañera regresando del baño. Pero cuando miré su cama, ella seguía ahí dormida. La llamé por su nombre 3 veces y la desperté. Le pregunté: ¿acabas de ir al baño? Y me dijo: no fui. Se me heló la sangre. Sentí el escalofrío más grande de mi vida. Me levanté de un salto, cerré la puerta y empecé a leer en voz alta el Ayatul Kursi, un verso del Corán. Le conté todo y esa noche dormí en su cama. Después de eso me fui a mi casa. Le conté todo a mi mamá. Yo no creo mucho en maulvis ni esas cosas, pero mi mamá sí. Ella dijo que debíamos ir a ver a uno. Fuimos con un maulví. No preguntó nada, solo mi nombre y qué me estaba pasando. Se sentó, cerró los ojos y empezó a hacer algo raro, como picar el suelo con el dedo y murmurar detrás de su oído. Después de 15 minutos dijo: ¿dónde vives? Hay un callejón pequeño cerca de tu lugar. Hay una mezquita ahí, ¿verdad? Me quedé helada.
Porque sí, había una mezquita cerca de mi dormitorio. Y este hombre ni siquiera sabía que yo vivía en Lucknow. Él dijo: alguien cerca de esa mezquita te hizo magia negra. Mandaron un jinn para vigilarte. Esa persona no puede acercarse a ti directamente, así que envió un jinn para seguirte y asustarte. Me quedé congelada. No lo podía creer. Luego me dijo que empezara a rezar más y a hacer mis oraciones diarias. Que alguien de verdad tenía muy mala intención conmigo. Hizo unos rituales donde me pidió tocar unas cosas y mirar unos dulces durante 1 hora. Después de eso, todo se tiró a un río. Dijo que esas cosas se ofrecieron al jinn para que me dejara en paz. No nos dijo quién fue la persona que hizo la brujería, pero dijo: no comas nada que te den extraños. La persona que hizo esto te quiere. Quiere que pierdas la cabeza. Por eso mandaron al jinn. Después de ese día, todo volvió a la normalidad. Pero nunca olvidaré esa sombra negra. Nunca. Tengo amigos en lugares bajos. Todo empezó cuando era niña. A mi mamá le parecía adorable que tuviera un amigo imaginario. No le preocupaba en absoluto que yo, con 4 años, me sentara en mi habitación, rodeada de juguetes, charlando felizmente con nadie. Se reía cuando le decía: se llama Simón y se ve algo raro. Años después me confesó que pensó que quería decir que era grande y peludo o algo así. Los amigos imaginarios de los niños pequeños casi nunca se parecen a los humanos. Cuando cumplí 8 años, me sentó y me explicó que ya estás un poco grande para tener amigos imaginarios. Cuando lloré e insistí en que Simón era real, como lo había hecho durante años, empezó a preocuparse. No pasó mucho tiempo antes de que me llevara por primera vez con un terapeuta. Me preguntaron, por primera vez desde que tenía la capacidad de describirlo con más detalle, cómo se veía Simón. Es alto, tiene cabello oscuro, ojos blancos y la piel como moradita. Recuerdo que la terapeuta apenas levantó la vista de su libreta cuando preguntó: ¿se parece a ti o a mí? No es tan viejo como tú, y es un niño, pero supongo que sí, un poco. Ella sonrió con suficiencia y escribió algo en el papel. Entonces, ¿se ve como una persona? No sé. Supongo. Pero nunca he visto a nadie como él. Me preguntaron si Simón me decía que hiciera cosas. No. Si alguna vez era malo conmigo. No. ¿Y quién creía yo que era Simón? Es mi amigo. Eso era lo que realmente creía. Después de todo, nunca había hecho nada para demostrarme lo contrario. La terapeuta le dijo a mi mamá que era un poco extraño que una niña que ya no creía en Santa Claus siguiera teniendo un amigo imaginario, pero que probablemente solo estaba sola y tenía mucha imaginación. Le recomendó que me vigilara y se ofreció a verme de nuevo si surgía algún otro problema. No fue sino hasta 1 año después cuando mi mamá empezó a creer que Simón era más que una fantasía. Había venido a buscarme a mi cuarto para cenar y abrió la puerta sin tocar. Recuerdo que me reí del ruido raro que hizo cuando Simón dejó caer el libro que estaba sosteniendo. Durante un tiempo, mi mamá me hizo muchas preguntas y se quedaba conmigo mucho más de lo normal. Yo respondía lo mejor que podía y disfrutaba el tiempo extra con ella. Nunca se me ocurrió pensar que estaba asustada. Un viernes, llegué de la escuela y me dijo que iba a pasar la noche en casa de mi tía Beth. Cuando volví al día siguiente, mi cuarto olía raro y Simón se había ido. Me dio tristeza que se fuera. Simón era mi amigo, y no tenía muchos. Eso cambió en los años siguientes. Empecé a florecer, física y socialmente, y para cuando tenía 14, Simón era solo un recuerdo. Eso fue hasta que encontré la cruz en mi armario. Estaba ayudando a mi mamá con la limpieza de primavera y decidí limpiar el estante de arriba, que estaba repleto de juegos de mesa y cintas VHS que ya ni teníamos cómo reproducir. En la pared del fondo, estaba un crucifijo de madera con un Jesús dorado en el centro. Me sorprendió encontrarlo. Después de todo, no éramos ni un poco religiosos.
Me encogí de hombros y pensé que probablemente lo dejó un inquilino anterior y nunca lo habíamos notado. Ni mi madre ni yo éramos muy altas, y era rarísimo que usáramos la escalera para mirar hasta el fondo del estante de arriba de mi armario desordenado. Ni siquiera empezamos a usar ese estante hasta que dejé de necesitar un baúl de juguetes y necesitaba guardar otras cosas. Lo eché en la bolsa de basura y seguí con mi tarea. Unas noches después, me desperté a la mitad de la noche. Tardé un momento en darme cuenta de que no me había despertado sin razón. Golpe, golpe, arañazo. Miré por la habitación, preguntándome de dónde venía ese sonido suave. Golpe, golpe, arañazo. Ahora era un poco más fuerte. Me bajé de la cama y miré por la ventana, pensando que algún vecino estaba haciendo ruido. Golpe, golpe, arañazo. Aún más fuerte, ahora iba seguido de algo que sonaba como si se encendiera el aire acondicionado. Pero no hacía suficiente calor como para que mi mamá pusiera el aire, y no había rejilla de ventilación en mi armario. Me giré hacia la puerta del armario justo a tiempo para escuchar 3 golpes secos. Llamé a mi madre, pero estaba tan asustada que mi voz apenas salió como un gemido. No importó, igual escuchó lo que vino después. Van. 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 Los golpes eran tan fuertes que la puerta del armario tembló en las bisagras. Van. 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 Empecé a sollozar mientras retrocedía hacia la puerta del pasillo. Van. 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 La madera de la puerta empezó a resquebrajarse bajo la fuerza de los golpes. Sentí una mano que me sujetó del brazo mientras el aire se llenaba de gritos. No me di cuenta de que uno de esos gritos era mío hasta que mi mamá me arrastró afuera. Me empujó al auto, se subió y salió disparada del camino de entrada. Miré hacia atrás, a la casa, mientras volábamos por la calle. Un destello naranja iluminó una ventana del segundo piso. Mi ventana. Nos quedamos en casa de mi tía unos días. Hubo veces que entraba a una habitación y las conversaciones en voz baja se detenían de golpe. Cualquier pregunta que hacía recibía respuestas vagas. Seguía siendo una niña, y seguía teniendo miedo. No querían preocuparme. Pero yo ya estaba preocupada, y enojada. Quería volver a casa, sin importar lo que hubiera pasado ahí. Quería mis cosas, mis materiales de la escuela y mi cama. El sofá de la tía Beth se abría como cama, pero estaba lleno de bultos y rechinaba cada vez que me movía. Lo peor de todo, para mi mente de adolescente, era que la tía Beth vivía a por lo menos 30 minutos de cualquiera de mis amigos. No es que mi vida social fuera muy buena. Resulta que llegar a la escuela con una historia loca sobre un monstruo en tu armario no ayuda mucho a tu popularidad. Pasé de ser algo sociable a convertirme en un paria. Solo me quedó una amiga. Melanie. Melanie era la más excéntrica de mis amigas, así que no me sorprendió tanto cuando aceptó mi historia como verdad y se quedó a mi lado cuando todos los demás se alejaron en silencio. Mientras otros susurraban juicios y me lanzaban miradas de reojo, ella hacía preguntas y escuchaba cada respuesta como si fuera lo más importante del mundo. Un día se acercó corriendo, me enganchó el brazo y me dijo emocionada: "Creo que sé qué pasó, pero necesito más pruebas". Menos de una hora después, mi mamá me dio permiso para estudiar para un examen en casa de Melanie y ya teníamos un plan. Íbamos a ir a mi casa, íbamos a buscar respuestas e íbamos a enfrentar a la bestia. No estaba muy emocionada por esa última parte, pero quería saber qué demonios estaba pasando y también quería recuperar algunas de mis cosas. Melanie estaba convencida de que me había topado con una de 2 cosas, y que podía acabar con cualquiera de las 2. Así que cuando terminó la escuela, comenzamos nuestra misión. La casa se veía bastante inocente a plena luz del día, pero en cuanto cruzamos la puerta principal esa inocencia se desvaneció. Todo parecía normal, pero había algo en el aire, una sensación sofocante de temor. A cada paso que daba, mi instinto me rogaba que me diera la vuelta. Cuando llegamos arriba, mi cabeza daba vueltas. Sentía que el corazón me iba a estallar en el pecho. Era como si quisiera escapar por su cuenta si yo no lo hacía. Llegamos a mi cuarto justo cuando me preguntaba si de verdad podía hacer esto.
La puerta estaba cerrada, a pesar de que estaba segura de que la habíamos dejado abierta en nuestra desesperación por salir corriendo. Prácticamente estaba jadeando cuando Melanie empujó la puerta, con mucha más fuerza de la que debería haber necesitado. En cuanto lo hizo, un olor fuerte y repugnante llenó el aire. Era como huevos podridos abandonados sobre un basurero bajo el sol ardiente. Melanie no me juzgó cuando vomité en el piso. De hecho, parecía que ella misma estaba a punto de hacerlo. Mi habitación estaba destrozada. Lo que antes era la puerta de mi armario, ahora eran astillas de madera esparcidas por todas partes. La ropa que colgaba ordenada ahora estaba regada por todo el cuarto, junto con casi todas mis cosas. Todo estaba cubierto por un líquido espeso de color verde oscuro. Pero el desastre no era lo más impactante. Ese honor se lo llevaba la criatura sentada en mi cama, con un libro entre sus manos de piel morada. Sí, Simón. Balbuceé. Parecía divertido, pero su tono tenía un deje de fastidio cuando habló. Ya era hora de que volvieras. Me estaba aburriendo. ¿Me extrañaste? ¿Qué? ¿Carajos? Sara, ¿qué demonios? Nunca había escuchado a Melanie decir una grosería, pero supongo que la situación lo ameritaba. Simón pareció notarla por primera vez después de su exclamación. Su expresión se ensombreció. ¿Quién es esta?, preguntó con veneno en la voz. Antes de que pudiera responder, Melanie levantó una cruz que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía y empezó a gritar algo en otro idioma. Los ojos sin color de Simón brillaron, tanto de furia como de forma literal, mientras soltaba un aullido. Saltó de la cama y tiró a Melanie al suelo, cayendo encima de ella. Vi un pequeño humo salir de su mano cuando le arrancó la cruz de los dedos y la arrojó al otro lado del cuarto. La ventana se rompió y cualquier esperanza que tenía se fue al suelo junto con la cruz. Melanie siguió gritando hasta que Simón le arrancó la garganta de un mordisco. Sus dientes se veían mucho más afilados de lo que recordaba. Simón rugió. Yo retrocedí. Se puso de pie y se lanzó hacia mí. Traté de correr, pero era mucho más rápido. Su mano se cerró alrededor de mi cuello y me levantó del suelo. ¿Ibas a deshacerte de mí? Volví por ti. Casi puedo perdonar a tu madre idiota por mandarme de vuelta a ese agujero de mierda, pero tú... Me acercó más, tan cerca que sentí su aliento caliente rozar mi cara. Me equivoqué contigo. Escupió. Arañé y jalé sus dedos, intentando soltarme mientras luchaba por meter aire a mis pulmones ardientes. Pataleé y forcejeé, pero era inútil. Simón se rió de mis esfuerzos. Iba a llevarte conmigo. Hacerte como yo. Te amaba, Sara. Pero ahora, bueno, no mereces que esto termine rápido. Flexionó los dedos. No pensé que pudiera apretar más fuerte mi garganta, pero podía, y lo hizo. Mi visión empezó a oscurecerse por los bordes. Creí que el canto lejano que escuchaba era solo mi cerebro privado de oxígeno intentando que mi muerte fuera un poco más soportable, hasta que Simón gruñó y me lanzó contra la pared. Cuando desperté, estaba tendida en el césped de la casa del vecino, al otro lado de la calle. Mi mamá me acariciaba el cabello mientras lloraba, un hombre de mediana edad que no conocía rezaba en voz baja y mi casa se estaba quemando hasta los cimientos. Mi mamá nunca me dijo exactamente qué pasó entre el momento en que perdí el conocimiento y cuando desperté. Ni siquiera me presentó al hombre que rezaba. Lo único que dijo fue: ya se acabó, cariño. Se fue. Estamos bien. De eso ya pasaron 4 años. Ahora estoy en la universidad, y en terapia también. Suena como un buen cierre, ¿verdad? Mi mamá y un desconocido salvaron el día y todos vivimos felices para siempre. Excepto que, no puedo localizar a mi mamá, y hay alguien tocando la puerta de mi armario. Fin de la línea. Mi nombre es Gerald. Soy conductor de camiones. Trabajo para la North American Transport Company, NATCO.
Normalmente hago rutas hacia el sur de Canadá, pero esta vez fue diferente. Mi jefe me pidió que hiciera un viaje mucho más al norte. Era más lejos de lo que suelo ir, pero el jefe me ofreció el doble de pago extra por este viaje, diciendo que era para un cliente muy importante. Normalmente habría puesto más resistencia, ya que me gusta seguir mi rutina, pero realmente necesitaba el dinero. El viaje fue en su mayoría tranquilo y pasó bastante rápido, ya que parecía que iba más ligero de lo normal. El jefe no me dejó revisar la carga, diciendo que no había tiempo. Bueno, de todos modos no era algo que me importara mucho. Después de un buen rato en la carretera, empezó a nevar. La visibilidad era casi nula cuando llegué a mi destino. La parada era en un bar and grill con un nombre muy apropiado. Fin de la línea. Entré para buscar al dueño. Adentro encontré a un grupo de personas bastante extrañas, vestidas de forma rara, como de tiempos antiguos. Ahora que lo pienso, el lugar también parecía bastante viejo. Bueno, supuse que las cosas nuevas tardan una eternidad en llegar hasta aquí. Fui a hablar con el cantinero, pero me dijo que el dueño estaba fuera y que volvería pronto, y me sugirió que me sentara un rato mientras esperaba. Supuse que no pasaba nada, y ya me estaba dando hambre de algo diferente a lo que había llevado conmigo. Una pizarra colgada en la pared detrás de la barra anunciaba la especialidad del día. El mejor maldito sándwich de todos los tiempos, con papas fritas por $5. Decidí probarlo y le pedí uno al cantinero. Lo que puso frente a mí me hizo fruncir el ceño. Delante de mí había un sándwich de pan blanco, relleno de mostaza, mayonesa, ketchup, cebolla, tomate, pepinillos y un montón de otros condimentos que parecían a punto de salirse por los lados. Todo eso rodeaba un grueso trozo de carne imposible de identificar. Casi lo rechazo, pero ya había pagado, y años de comer en paradas de camiones me habían dado un estómago de hierro. Le di un mordisco al sándwich empapado y casi me ahogo. Era el mejor maldito sándwich de todos los tiempos. Y las papas fritas no estaban nada mal. Me lo devoré como caimán hambriento tras un pollo, y el sándwich desapareció mucho más rápido de lo que me habría gustado. Le pregunté al cantinero qué llevaba, pero me dijo que era un secreto. Al principio me molestó un poco, pero luego me di cuenta de lo ridículo que era. Probablemente era algún animal local que nunca había probado. Decidí que, ya que el dueño aún no regresaba, iría a revisar la carga por fin. Pero cuando llegué al camión, me confundí muchísimo. Ahora entendía por qué parecía ir tan ligero. El remolque estaba vacío. Al principio pensé que algún local había saqueado la carga mientras yo perdía el tiempo, pero no había señales de eso. Decidí llamar a mi jefe para aclarar todo esto. Cuando contestó el teléfono, parecía genuinamente sorprendido de escucharme, y no paraba de esquivar la pregunta sobre qué había pasado con la carga. Finalmente, me cansé y colgué. Subí a la cabina del camión y me di la vuelta, decidido a regresar a la base lo antes posible. Ya veríamos cómo se escurría esa sabandija cuando estuviéramos cara a cara. Después de unos 15 minutos en la carretera, llegué a un callejón sin salida. Aparentemente me había perdido el desvío por la nieve, así que di la vuelta para verificar el camino. Un minuto después, vi el letrero de neón rojo del bar and grill fin de la línea. Eso fue la gota que colmó el vaso. Llamé a la base y, tras varios intentos, logré comunicarme. ¿Qué quieres ahora, Gerald?, me preguntó Jackson al otro lado. Maldita sea, Jackson, sabandija. No había nada en el remolque en todo el camino hasta aquí, lo que significa que me hiciste perder el tiempo por nada. Y ni se te ocurra intentar escurrirte de pagarme, o te despellejo vivo. Encima de eso, esta maldita nieve me tiene dando vueltas en círculos. No puedo salir de este lugar. Cuando vuelva a la base, vamos a tener una conversación. Claro que no puedes irte, Jerry. Esta gente pagó buen dinero por esa carga, así que no puedes irte así como así con ella. Respondió Jackson tranquilamente. ¿De qué demonios hablas, Jackson? No había carga en ese remolque. ¿Quién dijo algo del remolque? Eso solo estaba ahí para que no sospecharas. ¿Sospechar de qué? De la naturaleza de tu carga. ¿De qué demonios estás hablando, Jack?
Y entonces lo entendí. Estaba hablando de mí. Yo era la carga. ¿Qué clase de mierda enferma era esta? Decidí subirme al camión y probar la carretera de nuevo, pero lo que vi a continuación me heló la sangre. Las personas del bar me miraban fijamente a través de la ventana. Sus ojos brillaban en rojo. Salté a la cabina y pisé el acelerador rumbo a la autopista. Después de unos 20 minutos, noté un resplandor rojo frente a mí y detuve el camión. Ahí, en la nieve, estaba el fin de la línea. Cuando me preparaba para retroceder y dar la vuelta, vi algo en el espejo retrovisor que me hizo detener el corazón. En mi espejo retrovisor estaba el letrero de neón rojo del fin de la línea. Fue entonces cuando lo comprendí. Supe cuál era el ingrediente secreto del mejor maldito sándwich de todos los tiempos del bar en grill fin de la línea. Pensé para mí mismo, mientras los parroquianos de ojos rojos rodeaban el camión. Me pregunto cómo se llamaba. Historias policiales del pueblo más extraño del mundo. Mi nombre es Andrew Small, y soy policía en lo que debe ser el lugar más extraño y de otro mundo que existe sobre la faz de la Tierra. Un pequeño pueblo perdido en medio de la nada llamado Yonkilet Falls. Aquí están algunos de nuestros casos más extraños. Proyecciones misteriosas anuales en el Autocinema Westbrook. El 15 de julio de 2006 fue una noche bastante tranquila, hasta eso de las 9:30. Ahí fue cuando todo se desató. Recibimos llamadas de al menos 2 docenas de vecinos furiosos que decían que no podían dormir porque había empezado a proyectarse una película en el viejo Autocinema Westbrook. Y eso ya de entrada nos dejó pensando, porque el Westbrook había cerrado desde que el multiplex lo sacó del negocio en 1979. Así que cualquier proyección ahí era claramente no autorizada. Cuando llegamos, efectivamente se estaba proyectando, a todo volumen y brillo, una vieja película de serie B de terror y ciencia ficción de 1956 llamada Vino del espacio exterior. Pero nunca encontramos a nadie en el terreno que pudiera ser el responsable. De hecho, lo único que había era un solo station wagon rojo Crossley de 1950, vacío también, estacionado en el espacio 21B. Pensamos que después encontraríamos al dueño de ese coche y al responsable de encender la película, pero por ahora teníamos que apagarla antes de que los vecinos empezaran una revuelta en bata y pantuflas. Aquí es cuando la cosa se pone rara. Buscamos por todas partes. En la cabina de operaciones, en los viejos puestos de comida, dentro de ese coche, en los árboles cercanos lo bastante altos como para tener línea de visión al proyector, pero no encontramos ningún equipo de sonido ni proyección en un radio de 1 kilómetro. Hasta donde pudimos ver, la película se proyectaba sola. Por suerte, el terreno volvió a quedar en silencio y oscuridad en cuanto acabó la función. El Crossley también desapareció, pero eso solo nos dejó frustrados y confundidos. Después de eso, al menos, no pasó nada más raro en el Westbrook durante un buen tiempo. El caso de la proyección misteriosa empezó a quedar enterrado bajo trabajo más urgente y, con los meses, lo fuimos olvidando. Pero entonces, exactamente a las 9:30 de la noche del 15 de julio de 2007, volvió a empezar la proyección, y los mismos eventos se repitieron casi igual. Vecinos furiosos, un terreno vacío, el Crossley rojo en el espacio 21B y una búsqueda exhaustiva pero inútil de responsables y equipos inexistentes. Nos arrancábamos los pelos. Y no se detuvo ahí. El siguiente 15 de julio, lo mismo. Y otra vez el año siguiente. Y el que siguió. Y así cada año desde entonces. 15 de julio. 9:30 de la noche. Vino de Marte. Crossley rojo. Boom. Como un reloj. Hasta la fecha de este informe, seguimos sin saber cómo se proyecta esa película sin equipo de proyección ni sonido. Pero sí descubrimos otras cosas sobre la película desde que empezó el caso. Vino de Marte fue financiada enteramente por un hombre llamado Bill Wood, que también escribió, dirigió y protagonizó la cinta como Jack Burnley, convencido de que la película lanzaría su carrera en Hollywood.
Sin embargo, la producción estuvo plagada de problemas desde el inicio. Los costos se dispararon, 2 actores y el editor principal renunciaron a la mitad, lo que obligó a un inexperto Booth a editar la película él mismo, algo que claramente no debía haber hecho, si uno juzga el resultado final, y Booth se arruinó pagando todos los ahorros de su familia al Autocinema Westbrook para estrenar la película el 15 de julio de 1956. Tristemente, Vino de Marte recibió críticas abrumadoramente negativas de los pocos críticos que asistieron a verla, y Booth asistió solo a la premier oficial porque el elenco y el equipo estaban demasiado avergonzados para que los asociaran con ella. Luego, su esposa lo abandonó el mes siguiente, cansada de la ruina económica. Humillado, arruinado y solo, Bill Booth condujo su Chrysler rojo de 1950 hasta el Westbrook, se estacionó de nuevo en el espacio 21, ve y se pegó un tiro en la boca. Una tragedia olvidada fuera de Hollywood. Obviamente nada de esto explica la física de cómo una película puede proyectarse sola, ni cómo un coche viejo puede aparecer y desaparecer cada 15 de julio. Así que, oficialmente, el caso sigue sin resolverse. Pero cuando estos detalles se publicaron por primera vez en el Junket Foils Dispatch en abril de este año, la historia, que muchos creen es la de un viejo cineasta convertido en fantasma, causó sensación. Y el 15 de julio, 349 personas se reunieron junto a un Chrysler rojo de 1950 para ver esa estúpida, cursi, de bajo presupuesto y maravillosa película. Estado sin resolver. La casa que grita. Mucho antes de que me uniera al departamento de policía de Junket Falls en 2005, una gran casa abandonada de 2 pisos, en el barrio Shelby, ya se había ganado una reputación bastante macabra. Verás, en cualquier momento de la noche, se pueden oír chillidos agudos y desesperados y gritos de auxilio, aparentemente de una mujer atrapada dentro. El departamento envió una patrulla para investigar. Pero, de forma extraña, los agentes nunca lograron ubicar a la mujer atrapada, porque los gritos siempre parecían venir de la parte de la casa donde nadie estaba. Si los gritos venían del dormitorio principal en el 2º piso, los oficiales subían corriendo y lo encontraban vacío, y entonces escuchaban los gritos en la cocina. Iban a la cocina y ahí los oían venir del sótano, y al bajar al sótano los volvían a escuchar arriba, en el dormitorio principal. Sin importar dónde estuvieran, los gritos siempre provenían de otro lugar. Al final pidieron refuerzos, pero ni cubriendo cada habitación con un oficial pudieron encontrar el origen, aislar los gritos ni ponerse de acuerdo sobre de dónde venían. Nunca encontraron a esa mujer, y cada uno de los 6 hombres y 3 mujeres que estuvieron ahí sufrió al menos daños psicológicos moderados por la experiencia. En cuanto al cómo y el por qué, la teoría oficial más aceptada sobre el fenómeno del eco es que hay algún truco sutil de la arquitectura que distorsiona la acústica dentro de la estructura. No sé si alguien se cree eso, pero al menos lo intentan. Pero nadie puede explicar de dónde vienen los gritos en primer lugar. Nunca se ha encontrado a ninguna mujer dentro, y nadie habría sobrevivido tanto tiempo ahí de todas formas. Sacerdotes ya descartaron actividad demoníaca y el hombre que construyó, y luego vendió, la casa asegura estar tan horrorizado como nosotros, y jura que no construyó nada raro ni cámaras ocultas donde pudiera haber una mujer encerrada. La postura oficial del departamento de policía de Junket Falls. No entres ni te acerques a ese lugar. Sigue haciendo esos ruidos y no estamos ni un paso más cerca de entender lo que hace años. Estado sin resolver. El circo y gran extravaganza itinerante de Mr. Mystery. A veces tenemos 2 casos que, con el tiempo, terminan estando conectados por una misma causa y solución. Esta vez, los 2 casos eran: 1. Una serie de desapariciones que afectaban a la población local de personas sin hogar, y 2. Reportes de, y no estoy bromeando, un payaso que supuestamente intentaba atraer gente hacia el bosque. Por razones obvias, al principio tomamos más en serio el primer caso. Pero unas semanas después de empezar la investigación, un comerciante local se presentó en la comisaría y nos entregó las grabaciones de seguridad de la noche anterior, en las que se veía a un vagabundo drogado siendo guiado hacia el bosque por, lo adivinaste,
Un bufón estilo post-vaudeville, con cuello plisado y paso saltarín. Eventualmente rastreamos esa desaparición hasta una pequeña cabaña en el bosque, más allá de las afueras del pueblo. Derribamos la puerta y nos encontramos con una escena de brutalidad espectacular y espantosa. Los 6 hombres sin hogar que habían sido reportados como desaparecidos, incluido el del video, no solo estaban muertos, sino mutilados, quemados, retorcidos, calvos, enfermos y desfigurados. Todos habían sido sometidos a experimentos. A uno le amputaron todas las extremidades, y cada brazo y pierna se encontraba cosido a la espalda o los costados de otros 4 hombres que, como él, habían muerto por infecciones. El último estaba intacto, y más. Le habían inyectado desde silicona hasta cemento para producir verrugas, protuberancias y otras deformidades horribles en la piel. Encontramos al payaso también, que resultó ser un lunático inestable llamado Terry Beer, quien afirmó que trabajaba para alguien conocido como el maestro de pista. Cuando lo presionamos para conseguir más información, Terry dijo que no sabía quién era el maestro de pista, pero conocía sus planes. Curiosamente, el maestro solo quería crear y dirigir un carnaval clásico itinerante llamado el Circo y Gran Extravaganza Itinerante de Mr. Mystery. Y, por supuesto, ningún buen carnaval estaría completo sin un auténtico espectáculo de fenómenos. Terry alegó que el maestro le había pedido ayuda para encontrar algunos voluntarios dispuestos o no, como él mismo dijo. Terry recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y nosotros seguimos buscando a este maestro de pista. Pero nunca lo encontramos, y alrededor de un año después de nuestro incidente, los pueblos cercanos de Doolittle y Crosby Springs reportaron que también estaban desapareciendo hombres sin hogar. Hicimos todo lo posible para ayudar, incluso llegamos a ofrecerle a Terry un trato para reducir su condena a cambio de información sobre el maestro de pista. Pero él simplemente se echó a reír, yo le di un puñetazo y me tomé una semana de suspensión, y dijo que le gustaba bastante su celda. Es acogedora. A la fecha de este informe, cualquier información sobre el maestro de pista ofrece una recompensa de $10,000. Estado parcialmente resuelto. Autor prófugo. Abigail Lyons, de Stanford Springs. A unas 10 o 12 millas al sureste de Yonkilet Falls, cerca de los senderos de caminata, hay un viejo pueblo fantasma llamado Stanford Springs. No soy un experto en el tema, seguro que los guardabosques y guías turísticos locales pueden contarte más si te interesa, pero por lo que sé, solía ser una pequeña comunidad de finales del siglo XIX que tenía una tiendita general, una clínica, una iglesia y 12 o 13 casas. Dentro de los edificios aún se puede ver el mobiliario original, algo de ropa en los armarios, juguetes en los cuartos de los niños, pequeños huesos de animales en graneros y gallineros, y varias señales de que el pueblo estuvo habitado y fue abandonado a toda prisa. Todavía no hay consenso sobre qué pasó exactamente. Es inquietante, espeluznante y totalmente fascinante, y por razones obvias es un lugar popular para caminatas de Halloween y excursiones del tipo a que no te atreves. Pero aquí viene lo importante. En 2009 un excursionista reportó haber escuchado sollozos y quejidos en el patio trasero de una de las casas. Dio aviso, y los guardabosques encontraron y abrieron un sótano hasta entonces desconocido detrás de la casa, donde una niña había estado viviendo un tiempo indeterminado. Estaba vestida con un camisón antiguo y muerta de miedo. Tras confirmar que estaba bien, los guardabosques le preguntaron lo básico. Su nombre, cómo llegó ahí, quiénes y dónde estaban sus padres, etc. La niña dijo que se llamaba Abigail, que sus padres eran dueños de la casa de arriba y que la habían puesto ahí y habían vuelto adentro para buscar al resto de los niños. Bajo más preguntas, Abigail insistía en que era 1884 y que sus padres solo llevaban fuera unos minutos, no décadas. Y hay que tener en cuenta que esta niña tenía unos 9 o 10 años, estaba llorando a mares, confundida y tan asustada que temblaba. Así que o era una futura ganadora del Oscar haciendo la actuación de su vida sin motivo alguno, o de verdad estaba convencida de que era una habitante de Stanford Springs en el siglo XIX. Se la llevaron al centro médico de Yonkilet Falls, y seguía con la actuación.
Miraba todo y a todos con la boca abierta, como maravillada de la gente y la tecnología. Le hicieron pruebas. Sin daño cerebral. Sin signos de desnutrición. Sin otros trastornos de ningún tipo. Era una niña perfectamente sana de 9 años, y seguía insistiendo en que sus padres eran Thomas y Elizabeth Jones, tenderos del siglo XIX. Y ya sabes a dónde va esto. Las autoridades buscaron a fondo algún registro de una niña desaparecida que coincidiera con la descripción de Abigail, y no encontraron nada. Sin certificado de nacimiento, sin historial médico, sin número de seguridad social, sin familiares. Y claro, otros que se enteraron de la historia por el Dispatch hicieron sus propias averiguaciones y, sí. Efectivamente hubo un Thomas Jones y una Elizabeth Jones, tenderos, que vivieron en Stanford Springs en 1884 y tuvieron 3 hijos, incluida una hija llamada Abigail, todavía sin información sobre qué pasó con el pueblo. Al final pusieron a Abigail bajo la tutela de una agencia de adopción y no tengo idea de qué fue de ella después. Pero definitivamente es una de las historias más raras que he oído de Yonkilet Falls. Estado no resuelto. Ranjit Singh, explorador de las alcantarillas. Más allá y por debajo del nivel subterráneo estándar que los equipos de mantenimiento usan de forma rutinaria, el sistema de alcantarillas de Yonkilet Falls se parece más a las catacumbas de París u Odessa que a un sistema de alcantarillado funcional. Es un verdadero laberinto de túneles que se hunden profundamente en la tierra y se extienden por millas y millas, retorciéndose, girando, regresando sobre sí mismos y enredándose sin remedio. Es una red muchísimo más grande de lo que necesitaría un pueblo de este tamaño, y no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la ingeniería. Además, nadie sabe cuán grandes son, cuán viejas, se presume que en sus niveles más profundos son antiquísimas, qué hay dentro de ellas, quién participó en su construcción, cuándo, por qué, ni cómo están distribuidas. El departamento ha estado intentando armar un mapa poco a poco, pero hasta los cálculos más optimistas sitúan nuestro progreso en un 25%, y lo más probable es que en realidad sea entre 12% o 15%. Así que, por razones obvias, tememos que un caso de persona desaparecida involucre las alcantarillas. Pero, por suerte, entre 2006 y 2014 tuvimos a Ranjit Singh. Ranjit era toda una leyenda en Yonkilet Falls. Un espeleólogo experimentado y amante de la naturaleza que se propuso explorar a fondo las profundas alcantarillas, descubrir sus secretos y no solo ofrecía su conocimiento y ayuda a la policía cada vez que lo necesitábamos, sino que también documentaba sus hallazgos en su blog, ya eliminado, y en el Dispatch. Entre las cosas más insólitas que encontró, y grabó, están Pipe Town, de hecho, yo mismo he estado ahí, pero es una de sus historias más populares, así que la incluyó. Una ciudad improvisada de carpas dentro de una enorme cámara subterránea bajo los proyectos del Northside, construida por y para la desproporcionada población de adictos, vagabundos y delincuentes prófugos de la ciudad. Pipe Town tiene todo el encanto de un tugurio de tercer mundo. Carpas y chabolas, cartón, planchas de aluminio, fogatas en barriles, desechos humanos, juegos ilegales, prostitución, tráfico de armas y una cantidad interminable de drogas y cachivaches relacionados, de ahí el nombre. Es un pantano caótico, sucio, sin ley, y es una de las cosas más tristes que he visto en mi vida. Una gran parte de los casos de desapariciones vinculadas a las alcantarillas terminan en Pipe Town o están relacionadas de alguna forma con sus habitantes. El hombre perro. En un rincón profundo de los túneles, solo visitado por Singh y su cámara, Ranjit se topó con un hombre desnudo con cabeza de perro pointer. Por suerte, el hombre perro es inofensivo, hasta donde sabemos. En el video que Singh grabó se ve claramente que estaba consciente de la presencia de Ranjit, pero no parecía alarmado ni intentó interactuar de ninguna forma. Singh aseguraba que se lo había cruzado varias veces allá abajo y que nunca hacía otra cosa que dormir, quedarse sentado en una esquina, mirarte fijamente o dar saltos en 4 extremidades, humanas. El consejo oficial del JFP es no intentar darle comida ni interactuar con él de ninguna forma.
Claramente se las arregla bien sin nosotros y no tiene intención de hacer daño, así que no hay razón para alterar ese equilibrio. La puerta. Una puerta vieja de madera, construida en un lateral del túnel, que nunca aparece dos veces en el mismo sitio. Ranjit no es la única persona que ha reportado la puerta, ni fue el primero, aunque sí el único que logró grabarla, ya que puede aparecer en túneles relativamente accesibles, cerca de la superficie, tan fácilmente y tan seguido como en los rincones más profundos y oscuros de las alcantarillas. Como casi todo lo que hay ahí abajo, nadie sabe quién la construyó, cuál es su naturaleza o propósito, ni el alcance de sus propiedades, ni cómo desaparece y reaparece como lo hace. Lo único que sabemos con certeza, además de que se mueve, es que quienes la cruzan suelen desaparecer sin dejar rastro. En 2013, Ranjit se convirtió en la primera persona en encontrar a alguien que se rumoraba había desaparecido por la puerta. Por desgracia, la pobre chica ya llevaba tiempo muerta. Encontró su cadáver meses después de que su caso se archivara, en una parte de las alcantarillas en la que nadie podría haber imaginado que acabaría, considerando dónde había entrado. Por lo que pudimos deducir de las fotos, entró por la puerta y, después de un tiempo indeterminado, terminó en un túnel olvidado donde murió de hambre, perdida y sola. Una forma horrible de morir. La habitación de los relojes. Literalmente una habitación llena de relojes y otros dispositivos para medir el tiempo. Cucús. Relojes de pared comunes. Relojes de pulsera. Despertadores digitales. Incluso hay temporizadores de cocina, relojes de arena y un hermoso reloj de pie en una esquina del fondo. Singh lo grabó todo. La habitación está tan lejos del acceso más cercano a la superficie que resulta imposible explicarla como un simple escondite de algún coleccionista de relojes. Aún no tenemos idea de qué pensar sobre esto. El escondite del acechador. En este caso sí tuvimos que intervenir, y por suerte estaba lo suficientemente cerca de la superficie como para llegar sin problemas. Pero la razón de que fuera tan fácil de acceder es porque el escondite no era nada paranormal, ni alienígena ni de otro mundo. Era solo un pequeño cuarto, como un armario, no muy lejos de Pipe Town, repleto y cubierto de fotos de una niña local llamada Emily Fischer. Tenía 12 años en ese momento, aunque algunas de las fotos eran de cuando era aún más pequeña. Todas las fotos estaban claramente tomadas desde arbustos, árboles, autos u otros lugares donde ella no pudiera ver al fotógrafo, y por lo tanto fueron tomadas sin su conocimiento ni consentimiento. Algunas eran de ella en clases. Otras, de camino hacia o desde la escuela. Había de ella en el autobús, en su dormitorio, desde la calle de enfrente, desde el otro lado de un restaurante, en la piscina, en casas de amigos y un sinfín más. Había varias de ella en distintos estados de desnudez que no describiré aquí ni en ningún otro lado, y otras en las que aparecía feliz y acompañada de seres queridos, aparentemente en una gran fiesta o una reunión familiar. Esas eran algunas de las más perturbadoras, no solo porque parecían ser las tomas más recientes, sino porque si el fotógrafo ya se sentía con la confianza de tomarle fotos justo al lado de su familia y amigos, probablemente estaba lo bastante envalentonado como para intentar acercarse físicamente a ella muy pronto. Así que reportamos lo que encontramos y enviaron varias unidades a la casa de los Fischer para explicar la situación y proteger a Emily. Mientras tanto, mi compañero y yo nos escondimos a la vuelta de la esquina y esperamos hasta que llegara el fotógrafo. Resultó ser nada menos que un delincuente sexual reincidente y violento llamado Davis de St. James, de quien no sabíamos que había salido bajo fianza mientras esperaba juicio por otro cargo, y que había venido a Yonkilet Falls para seguir con lo suyo. Ni hace falta decir que lo arrestamos en el acto. Sin duda, una de las cosas más repugnantes y perturbadoras que he presenciado, y una de las principales razones por las que el cuerpo adora a Ranjit Singh. ¿Quién sabe qué habría pasado si no hubiera encontrado ese escondite cuando lo hizo? En fin. Tiene 1.000.000 de historias más si a alguien le interesa, pero el punto es: Ranjit era nuestro hombre de confianza para todo caso relacionado con las alcantarillas, y nunca se quejaba cuando le pedíamos ayuda. Pero hace poco, nos tocó a nosotros ayudarlo a él.
Su novia vino hasta nosotros, histérica. Dijo que había bajado a las alcantarillas en busca de algo que llamaba la presencia hacía 4 días, aunque él había dicho que solo estaría afuera la mitad de ese tiempo. Por suerte, a Ranjit le gustaba marcar sus rutas con barras luminosas y bengalas, así que pudimos seguir su rastro hasta una cámara a unas 2 o 3 millas adentro. Obviamente la red de alcantarillas era oscura y asfixiante, pero esa habitación en particular lo era aún más. Tan oscura y sofocante que solo se puede describir como si albergara una presencia, tal como él decía. Una entidad sin rostro, invisible, silenciosa, que se sentía maliciosa de una forma antigua. Sentía que algo me observaba con el único deseo de hacerme sufrir. Ni siquiera estar justo al lado de mis compañeros ayudaba a combatir el poder de esa presencia para separarnos y aislarnos. Y mientras más avanzábamos buscando a Ranjit, más fuerte se volvía. Al poco tiempo apenas podía ver a mis compañeros, y después de un rato ya no los veía en absoluto. La oscuridad era tan densa ahí dentro que ni una fuente de luz directa y potente podía evitar ser engullida. Y cuando uno de nosotros gritaba para ubicar a los demás, el sonido se escuchaba lejano o apagado. La presencia amortiguaba el sonido, y luego lo silenciaba por completo, igual que la luz. Y cuando me tuvo a mí, aislado y solo, empezó a comunicarme cosas terribles, sin palabras ni sonidos ni imágenes. Entré a ese lugar como una hoja en blanco, y de pronto simplemente sabía cosas, enormes y horribles. La esencia del infinito y la nada. El espíritu de la muerte. Me sentí como un niño, o un insecto intentando entender a un hombre. Preso del pánico, di media vuelta y corrí de regreso por donde había llegado. Sentí que pasaron horas o días. De hecho, era como si el tiempo no tuviera poder ni significado en ese lugar. Por suerte, todos los agentes lograron salir también, y cada uno de nosotros estaba en el mismo estado. Aterrorizado de forma existencial, incapaz de explicar esa cosa, esa presencia, de ninguna manera. Todo lo que sabemos es que es la manifestación de una clase de maldad anclada fuera del tiempo. Lamentablemente, nunca encontramos a Ranjit. La versión oficial es que murió intentando atravesar una parte especialmente peligrosa de los túneles, lo cual es verdad, pero no dimos más detalles aparte de decir que no pudimos recuperar el cuerpo. Para asegurarnos, tampoco revelamos en qué parte de las alcantarillas lo perdimos, para evitar que alguien intente entrar allí en alguna de esas búsquedas de rescatar a Ranjit que ahora aparecen todo el tiempo en grupos y foros locales. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza cuando estoy despierto en la cama por la noche. El tiempo no existía dentro de la presencia. Nada. Pasado, presente, futuro. Sentí que todo se enrollaba dentro de una especie de burbuja alienígena, amorfa, de cuarta dimensión. Lo que significa que, incluso hoy, todos estos años después, Ranjit podría seguir vivo, sentado contra esa pared, contemplando la presencia. Perdido para siempre en lo profundo. Estado. Resuelto. En fin. Eso es todo lo que tengo tiempo de escribir por ahora. Adiós.